Hola, hola, hola. Bueno, continuamos. A ver, voy a poner la cámara, Andrés, así ves el público, que se Vale. está acomodando. Bueno. ¿Quieres venir? ¿Tú me dices cuándo? Sí, Andrés. Bueno, continuamos con la charla con Andrés Pacheco. Disculpen los problemas técnicos, por suerte acá tenemos un técnico de lujo, lo pudo solucionar. Así que, bueno, continuamos. Muchas gracias, Andrés. Decime en qué imagen quieres que me ancle. Ponme la diapositiva 1, 2, 3, la diapositiva 4, ¿La de los cables? la de los cables. Sí, ahí está. Gracias. A ver, eh, parto ya, Mariquita. Ya. Sí, sí. Un poco haciendo una especie de redondeo de donde estaba y hablando más lento, que aquí me retaron por hablar muy rápido. Es que me acostumbre acá en Chile. Como para establecer un piso donde estábamos conversando. La ciudad es una zona de conflicto, es una zona donde una serie de actores sociales tienen una palabra. Y así ha sido siempre. Antiguamente había algunas palabras que eran más importantes que otras, por supuesto. Había un rey, había un general, había cualquier cosa. Pero lo cierto es que siempre hemos tenido, de alguna forma, la manera de manifestarnos. Alguien mencionaba los grafitis, ustedes saben que incluso en ruinas romanas tenemos grafitis. Y dicen las mismas estupideces que escribimos hoy en día. Juan estuvo aquí. Bueno, Juanus estuvo aquí, en Roma. Porque siempre la ciudad ha sido esto, ha sido este espacio en donde todos estos actores convergen. Y estos actores convergen porque son parte de esta ciudad. Son parte de esta ciudad porque hay un valor, insisto, un relato en el que yo me hago parte. Y funciona como a modo aglutinante. Entonces, la memoria finalmente funciona como una especie de aglutinante social, que es lo que hace que nos reconozcamos como comunidad. Ese asunto es como bien basal. De ahí quería dejar eso bien establecido como para poder seguir. Y reaccionamos, así como decía, la ciudad se conoce emocionalmente, reaccionamos emocionalmente también. Esa foto que tienen ahí, por ejemplo, es una foto de Valparaíso, de la calle Prat, una calle bastante bien armada arquitectónicamente. Tiene arquitectura de más o menos 200 años de secuencia, edificios racionalistas, hay un edificio art déco ahí precioso, algunas cosas medias eclécticas, hay una serie de edificaciones y todas conviven bastante bien. Pero Valparaíso tiene el problema de que es una ciudad muy antigua, es una ciudad muy antigua que se industrializó muy rápido. Entonces, ese lío de cables que ven, yo creo que el 90% de esos cables ya no sirven. Están ahí, haciendo una contaminación terrible. Y alguien, muy ingenuamente, alguien de la compañía eléctrica, se le ocurrió declarar monumento a los cables. Sí, eso fue lo que hicimos nosotros en el Colegio de Arquitectos. Esto es broma. No, es en serio. Llegó una petición al Consejo Monumento porque queremos, los cables en Valparaíso son parte de esta cosa, como esta vista tradicional. Y por supuesto, una vez que dejamos de reírnos y de hacer bromas al respecto, mandamos un comunicado diciendo que qué clase de imbécil era el que había hecho eso. Y no fue mucho más amable que esto, de verdad, porque era como, en serio, ¿de qué estás hablando? Y la comunidad reaccionó de una manera tremendamente violenta. Porque, seriamente, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa tan tonta como declarar esa contaminación horrorosa visual como monumento? ¿De qué estás hablando? O sea, está el palacio no sé cuánto, el castillo no sé qué, el muelle no sé cuánto, la bodega no sé cómo, y los cables. Vale. Patrimonio de la humanidad. Finalmente se echa abajo esta propuesta, pero lo interesante de esta propuesta es que, insistir, hay una reacción emocional. Hay una reacción emocional porque yo tengo en mi cabeza no solamente una vinculación emocional con las cosas, sino que además tengo una idealización de las cosas. ¿Cómo es que esta ciudad es? Y aquí quiero hacer un alcance, yo sé que estoy sumamente disperso, pero es que la conversación anterior fue demasiado buena. Aquí quiero hacer un alcance acerca de una cosa que estaba conversando hace un rato. No sé si se dieron cuenta que tuvimos durante mucho rato una línea de conversación que apuntaba a un aspecto técnico.
si es posible o no es posible la limpieza de ciertos estratos en función de cuántas intervenciones sucesivas se han hecho, cuál es la paleta original de colores, hubiese sido el mismo problema, por ejemplo, si Elian hubiese ocupado los colores de la paleta original de toda la cuadra. No lo sé. Pero hay una discusión un poquito más técnica. Hay otro lado, una discusión que tiene que ver con la legislación. Hablaban de un catálogo, como que fuera el elemento central de esta cosa donde vamos a restaurar este asunto. Pero el catálogo tiene un problema que es fundamental. Preguntaban ahí cómo es que nadie dice nada por el vaciamiento de las casas. Bueno, nadie dice nada porque a nadie le conviene. Porque yo como arquitecto llegar a intervenir en estas cosas me da un plus por el que no pago. Puedo hacer una publicidad muchísimo más interesante, ven a vivir en la obra patrimonial de no sé quién. Y finalmente hago desaparecer la obra patrimonial, pero dejo esta especie de escenografía. Habría que ver quién pagó el catálogo. Me dirían, el gobierno. Ya. ¿Quiénes son? Y uno empieza a hacer estas relaciones. Acá en Valparaíso pasó eso. Este catálogo estaba pagado por el gobierno y este gobierno tenía una serie de intereses en varias empresas constructoras. Entonces era bien cuestionable cuál era la santidad del catálogo. E intervenciones inocentes en la ciudad no existen. Es tan ingenuo como el buen salvaje, que también lo mencionaban ahí. Y tenemos otra discusión que tiene que ver con el aspecto más teórico, más de oficio, de cómo yo vengo y toco esta cosa, cómo valoro este asunto. Y a mí me parece que lo que no se entendió en esta discusión es que ninguno de estos tres frentes son realmente compatibles. Por eso llevamos 200 años peleando. Y por eso cada vez intentamos entender mejor cada una de estas cartas que van a una velocidad muchísimo más grande de lo que va cada gobierno y muchísimo más grande aún de lo que va la ciudadanía en general entendiendo este asunto. Entonces hay tres elementos que están compitiendo, que van a velocidades distintas y van entendiendo cosas distintas y se están enfocando en cosas distintas. Pero después, en toda esa discusión, y gracias a eso además, nosotros en la ciudad, hay un antropólogo español, se llama Gaspar Mayral, muy bueno, que dice que el patrimonio es la versión autorizada del pasado. Lo que nosotros escogemos como sociedad conservar, lo que nosotros como sociedad decidimos, que es lo que nos va a identificar. Y hay un tema de valores ahí. Fíjense, por ejemplo, que los periodos de independencias nacionales, revoluciones nacionales en Latinoamérica, se dan aproximadamente en 10 años. De 1808 a 1818, es una cosa sumamente rápida, considerando lo que se demoraba un viaje a España. Ustedes se imaginan que en 3 cartas al rey le dijeron, ya no tienes América. Lo siento, una cosa bien tremenda. Se dio súper rápido. Y después de eso, entramos a un periodo donde había que construir esta idea de qué significa ser latinoamericano, ser argentino, chileno, peruano, colombiano. Porque para la gente común y corriente, la verdad es que hubiese un rey, hubiese una junta de gobierno, hubiese un presidente, hubiese una vaca, daba bien lo mismo. Tenían que trabajar todos los días, ir a comprar pan, pagar las cuentas, cuidar a los niños. Como que el cambio no es radical, la verdad, para el ciudadano promedio. Entonces había que generar esta idea. Y esta idea se crea en Latinoamérica en base a una serie de intervenciones tremendamente políticas, tremendamente simbólicas, en donde yo tengo este discurso de espíritu nacional sumamente instalado. Y tenemos anécdotas en toda Latinoamérica. Hay un montón. He escuchado, lamentablemente no me acuerdo ahora de un par que escuché bastante buenas en Argentina. Pero acá en Chile tenemos esta idea, por ejemplo, del roto chileno. ¿Qué es el roto chileno? El roto chileno es el sistema de marketing que encuentra el gobierno para legitimar la guerra del Pacífico. Y le funcionó. Eso es lo más increíble de todo. Entonces tenemos este personaje y ahora hay hasta un día del roto chileno y una plaza del roto chileno. Es súper loco. Y hay un discurso que está aprendido por nosotros socialmente y que vamos a valorar. Y si a alguien se le ocurre llegar a sacar la estatua del roto chileno de la plaza del roto chileno, va a quedar la escoba. Por supuesto, ¿cómo van a sacar eso si es un símbolo patrio? Un símbolo patrio súper ficticio, como en general son casi todos esos símbolos. Porque estos relatos, además, son sumamente manipulados. En la diapositiva que sigue hay un cuadro, sí, que tiene que ver justamente con la composición de esta memoria. Por eso no he hablado todo este rato del tema a nivel social y no he hablado de patrimonio. Porque estoy muy de acuerdo con Mayral de que finalmente el patrimonio es esta versión autorizada del pasado. Esto que yo escojo como sociedad en este momento recordar. Un caso, por ejemplo, sumamente interesante, la legislación patrimonial en Chile es del año 24, 1924. Y hay una
un desarrollo de esta legislación que es bastante pobre y bastante lento. Y en general lo que se consideraba valorable eran un par de antecedentes coloniales, un par de antecedentes religiosos y uno que otro palacio importante del aristócrata importante de turno. Y eso sería, no hay nada más. En Chile nada más tiene valor. Llega el golpe militar el 73 y de repente tenemos una declaratoria por montones de espacios militares. El fuerte no sé qué, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, da igual, un montón de estructuras militares, porque era súper importante. Y fue sumamente curioso que ese periodo militar, que tiene esta declaratoria gigantesca de elementos militares, bélicos, cañones, que no sé qué, aparece en la lista seguidito de una serie de declaratorias de temas sociales con el gobierno anterior de izquierda, extrema izquierda. Entonces, en cada momento este grupo social decide que lo que quiere, lo que escoge conservar y lo que escoge, finalmente, el relato que escoge como aglutinante, tiene ese tono. ¿Cuál es el punto? Que cuando pasan más de 5 años, pasan 10, pasan 20, pasan 30, cada discurso que se escogió también va cambiando. Y tenemos ahora un cúmulo de cosas que no son compatibles entre ellas necesariamente. Y ahí llegamos nosotros a decir, bueno, esto sí hay que conservarlo porque... Y ahí tenemos un problema, porque ese porqué es una de las cosas que yo encuentro realmente delicada, que es lo que encuentro realmente complejo cuando hace la pregunta la señora del Centro Cultural, la doña Casa, de qué es lo que hay que hacer. Porque no hay una respuesta. Va a tener un montón de respuestas dependiendo de cómo se valore, a qué escala se valora. ¿Me importa la fachada? ¿Me importa el barrio? Me importa, alguien podría decir, de hecho comentando esto con un amigo, me dice, ¿pero qué le importa la fachada? Si esto es parte de una tipología de casa chorizo, la fachada es irrelevante. Ah, mira tú. ¿Me importa la ciudad? ¿Me importa la gente de la ciudad? ¿Cuál de todas estas lecturas me importan? Y ahí entramos en un proceso de negociación. Y se negocia en la peor situación posible, porque negociamos emocionalmente. Es terrible. No sé si hay un abogado en la sala, pero un acuerdo entre dos partes que se hace desde la guata, desde el estómago, fatal. Eso va a ser terrible para todas las partes. Pero desde ese lado estamos valorando. Porque por mucho que llegue Brandi a decirnos que hay una variable... una variable histórica y una variable estética. Ya, pero esta variable histórica y esta variable estética tienen que ver con un montón de cosas que no es tan reductivo. Y así hemos seguido avanzando con otros que van tirando sus super frases para el bronce, pero que siguen siendo reductivas, porque no se entiende que finalmente el fenómeno es un fenómeno emocional que tiene que ver con cómo yo quiero recordarme a mí mismo y cómo yo quiero ser como individuo dentro de esta comunidad, cómo yo quiero que es mi comunidad, cómo yo me imagino emocionalmente que es esta comunidad. El imaginario es sumamente importante. Porque ese imaginario es el que hace que yo establezca finalmente el decir voy a invertir en esto otro. Hay un caso acá en Valparaíso, por ejemplo, que yo lo encuentro increíble. Estamos en medio de una crisis económica, esta cosa es como bien complicada, y hay una iglesia, la iglesia del Varón, que tiene una tipología súper interesante, porque es una iglesia colonial, pero tiene una fachada posterior en ladrillo, con un trabajo bien interesante, más encima de un arquitecto súper importante, y es una iglesia en un barrio emblemático. Entonces vamos y nos tiramos $8 millones para restaurar la iglesia. ¿De dónde salió esa plata? Bueno, del BID tenemos plata, listo. Y restauremos la iglesia. A la mitad de la restauración, no, a la mitad no. Cuando estaba casi lista la restauración de la iglesia se quema. Entonces, la intervención que antes tocaba el 25% de la obra, ahora va a tocar el 78% de la obra porque se quemó. Vamos con $10 millones más. Están haciendo eso y viene un temblor y bota la torre de la iglesia. Entonces, da lo mismo. Ya que estamos en esta, tiremos $1 millón más y ya volvemos a hacer la torre. Tremendo. El presupuesto es loco, es una cosa descabellada, ¿no? Para un país finalmente latinoamericano que no tiene grandes recursos, tirarse $10 millones en ese asunto. Súper loco. Pero la valoración emocional de esa iglesia es fundamental. Esa es una iglesia que aparece en 20 millones de canciones, aparece en poemas, es un referente incluso toponímico dentro de la ciudad.
O sea, se conoce como Panchito porque por alguna extraña razón se asocia con el nombre, con el tipo que la pagó. Tremendo. Entonces, entramos en un proceso básicamente, como dice el título de esta cosa, entramos en un proceso de negociación de esta memoria. Y ahí es donde encuentro yo, como les decía recién, que la cosa se pone complicada. Si me avanzan la diapositiva, hay un cuadro, y un cuadro que tiene hartas partes, no se preocupen por verlo entero. Ese cuadro lo quería yo, de alguna forma pensé que iba a poder ver la pantalla. Lo quería yo para ordenarme otra cosa, pero esta negociación que se da, insisto, es la peor negociación posible porque es una negociación emocional, pero una negociación que se da en función de esta idea que yo tengo de cómo conocí la ciudad, cómo yo experimento la ciudad, cómo yo soy capaz de vincularme con esta ciudad. Y, insisto, no sé si hay gente ahí nacida y criada en Córdoba, ustedes tienen memoria cuando estaban chicos y los llevaban al parque, y los llevaban a comer helado, Sí, y los sí. llevaban al... Hay gente en esa situación. Y seguramente, a mí por ejemplo, yo nací en Iquique, en el norte de Chile, y hay una heladería que se llama El Pingüino. Y hacen unos helados de malta con huevos súper buenos, que no los he visto en ningún otro lado, como los hacen ahí. Y esta heladería tiene como 70 años, más o menos. Partió siendo un sucucho miserable, donde hacían solo ese helado, y ahora, la verdad es que es un sucucho un poquito menos miserable, pero sigue siendo un hoyo en la mitad de la calle. Y uno así conoce, y uno así va viendo, entonces cuando llegue, y así conoce todo. Así nos acercamos o no nos acercamos al borde costero, así nos acercamos o no nos acercamos al río, nos acercamos o no nos acercamos al parque, nos acercamos o no nos acercamos al Palacio de Gobierno, al, no sé cómo se llama ya el municipio, pero se llama igual, a la intendencia, a la gobernación, a todos estos sitios emblemáticos que finalmente la ciudad va juntando como un relato que cuenta quién es y va siendo tremendamente importante porque además vamos codificando nuestra propia historia en este patrimonio, en esta producción. Entonces, cuando nosotros vemos un edificio emblemático, no estamos viendo una postal, no estamos viendo una foto de algo que no es parte de nosotros. Estamos viendo la manera en la que cada uno de nosotros ha ido codificando, o sea, cada uno de nosotros históricamente ha ido codificando su aporte en la ciudad en un relato que es más o menos comprensible, interpretable para todos. Y nos sentimos parte. Entonces, cuando alguien preguntaba, bueno, ¿para qué se conserva? Se conserva porque si no se conserva, dejamos de ser una ciudad, dejamos de ser una comunidad, dejamos de ser un pueblo y pasamos a ser un grupo de personas. Y históricamente sabemos que el grupo de personas es súper fácil de manipular, es súper fácil de gobernar, es súper fácil de ordenar. Los casos son un montón. Por eso se atacaba antiguamente estas cosas como más emblemáticas en la ciudad. Pero los desarmo todas las relaciones que hemos generado cada uno de nosotros como miembros de una comunidad. Dentro de esa idea de qué es valorable y cómo se valora, yo quería recordar un ejemplo que conversamos con Mariquita en su momento, acerca del trabajo más técnico y cómo estas distintas discusiones que comentaba recién, la discusión legislativa, esta discusión más técnica y esta discusión más ideológica, no sé, entran en conflicto. En la diapositiva que es siguiente hay una imagen de una virgen cualquiera, no importa cuál. La típica imaginería policromada de una virgen acá en Latinoamérica. Intencionalmente no me interesa cuál. No es que, bueno, no se me ocurrió buscar el nombre, es que no importa. Y debajo hay una procesión. Para que se ponga en este caso, un caso verídico. Llega una escultura al laboratorio de restauración. La típica imaginería que se cayó, usted le cayó la cabeza y hay que restaurarla. Pegar una cabeza no es tan complicado. Pero el restaurador, que es un tipo sumamente profesional y sumamente serio a la hora de aproximarse a la obra, decide que hay que hacer una restauración más o menos integral porque ya que la tenemos aquí, no la vamos a tener probablemente en 50 años. Entonces aprovechemos de dejar esta cosa bien. Ese bien entra en discusión y parece ser que más o menos la idea es volver al original. Hay otros que dicen volver al momento más sublime. Vale, ¿cuál es? Llega esta escultura, esta virgen, tan casta y pura y tan virginal, y cuando el restaurador se acerca, empieza a ver que tiene un pintalabios, tiene un montón de rubor, tiene unas pestañas postizas, parece una callejera. La Virgen María parece que se vino de juerga, es tremendo. Vale,
Pero no importa, porque yo tengo todos los químicos necesarios y todas las paletas y los pinceles necesarios para arreglar este desastre que hizo esta gente ignorante que no entiende que tenemos acá una policromía del 1800. Tremendo, ¿cómo se les ocurre ponerle todo eso, la transformaron en una Bataclana? Entonces voy, corchetes de rigor, clavos entre medio, no se ve nada, le quito el maquillaje porque es la Virgen finalmente, hay algún grado de valor, y mientras estoy trabajando tengo de repente, a los 5 días de empezar el trabajo, a un grupo de 5 hombres, sin mascarilla, sin guantes, sin bata, algunos con los pies llenos de lodo, de barro, porque viene del trabajo este hombre, y vienen a orar. ¿Qué hago? ¿Por qué están acá? Lo que pasa es que esos 5 tipos son los andadores, y los andadores tienen como tradición, en esa iglesia específica, con esa Virgen específica, orarle a su Virgen todos los viernes. Entonces están ahí, obviamente, están ahí. ¿Cómo no van a estar ahí? Esa es la manera en la que se aproximan a su Virgen. Entonces yo paro el laboratorio, y tengo a 5 intrusos, 5 extraños, en medio de mi laboratorio prístino, impoluto, blanco, perfecto, a 5 extraños, 5 agentes patógenos por lo demás. Es fatal. Pero díganme si no les ha pasado. Y resulta que la restauración que yo tenía planificada, que me iba a llevar 6 meses, ahora me lleva 7, porque tengo todos los viernes ocupados, y el jueves en la tardecita tengo que preparar este asunto porque me llegan estos agentes patógenos. Y el primer par de meses me demoré un rato en convencerlos de que por favor, los guantes, por favor, mascarilla, por favor, no sé qué. Bueno, logro terminar esta tarea titánica de la Virgen y la devuelvo a la iglesia. Y cuando se acerca la señora que le cambia ropa, resulta que no conoce a la chiquilla que tiene ahí de frente. ¿Quién es esta señora? Yo no la conozco. Yo conocía a la otra, que parecía más Magdalena que María. Con las pestañas postizas, con el rubor, porque además uno no se dio cuenta de que esta figura, que mide, no sé, 80 centímetros, va sobre un podio que está a 2 metros de altura. Entonces yo de abajo la verdad es que no veo mucho. Y tuve que ponerle el pintalabios, tuve que ponerle el rubor, tuve que ponerle todas estas cosas que tienen que ver con la idea de esta señora, de ese pueblo específico, de cómo se ve más linda. Y ese restaurador nunca se preguntó de que ese momento más sublime no era de hecho cuando salió de la fábrica, era cuando la gente era capaz de relacionarse con esta Virgen a través de su fe, a través de esas cosas, pero con una conocida, con alguien que ellos sabían y se identificaban. Esta mujer era parte de su pueblo y la conocían todos. Y todos iban para allá y le decían, ¿sabes qué? Me dejó mi pololo, mi marido anda con otra, mi hijo es un idiota, no va a hacer nada en el colegio. En fin, yo a esa mujer la conocía, a esa Virgen. Pero a esta señorita que llegó, claro, tiene muy pegadito el cuello, pero ya no es la misma. Y ahí hay una pregunta súper interesante, que es a lo que voy con este asunto de qué es lo que estoy conservando, cuál es la escala. Volviendo a la técnica, se dice se restaura el soporte. ¿Cuál es el soporte? En ese caso, ¿es la Virgen? ¿No será que lo que estoy restaurando es el culto? Porque de hecho, si nos vamos a la Carta de Venecia, por supuesto, yo restauro la Virgen. Estas primeras lógicas de patrimoniales. Pero ¿alguien conoce la Carta de Ámsterdam? Donde el valor social, colectivo, esta idea del ambiente es súper importante. O las discusiones posteriores, parten del 80 y tanto más o menos, creo un poco antes, esta cosa del genius loci, el genio del lugar, lo que cualifica este espacio. Y que de hecho el 2008, si no me equivoco, la reunión de ICOMOS en Canadá, toma como tema central el genius loci. Este espíritu que aparece por la relación de las partes, siendo las partes todos los distintos agentes que funcionan como elementos de discusión en la ciudad. Las juntas de vecinos, la señora que le cambiaba ropa, los andadores, el cura del pueblo, etc. Y no, pues nadie lo consideró. Y lo peor de todo es que como no somos capaces de asumir que no lo estamos viendo, se nos ocurre más tipología. Ahora el patrimonio no solo es material, es inmaterial. Nadie me ha sabido decir qué es eso. Porque para mí, como arquitecto, así como haciendo uso del título alguna vez, para mí como arquitecto todo tiene una raíz material. O sea, esa Virgen va a hacer un recorrido por una calle que tiene una tipología específica, que tiene un ancho, un tipo de suelo, no sé qué, y hay una serie de bailes que ocupan espacio, que tienen un tamaño arquitectónico cualificado dentro de la ciudad. La procesión no se da en el aire, no es inmaterial.
Entonces, ¿cómo restauramos una cosa que es inmaterial con el culto? Bueno, el culto se da en un lugar, se da en un espacio. Me pasaba lo mismo en la discusión con el tema de los mapuches, tienen el rehue, esta fiesta, este espacio maravilloso donde hacen sus cultos, y decían, oye, pero es que no podemos restaurar eso, no podemos conservar eso, porque ¿cómo lo conservamos? Si finalmente es una cosa como ceremonial, no sé qué. Oye, tienes un canelo en la mitad de un círculo que tiene una medida específica en función de cuánta gente va, que tiene otro círculo más donde pasan otras cosas, y afuera de eso tienes otro círculo donde la gente come y se junta, y afuera de eso tienes... O sea, si eso no es material, no sé de qué están hablando. Pero ¿cuál es el problema? Que no son capaces de verlo porque se acercan a esta cosa histórica y históricamente. No, te acercas emocionalmente, cómo se vive. Por eso hablaba de una antropología del valor, porque no es una cosa técnica, no es una cosa del taller y mucho menos es una cosa política. Es una cosa de cómo se vivencia la obra y cuáles son las relaciones que yo soy capaz de generar con esta obra. Entonces, en la diapositiva que sigue, ves está el plano alargado de la casa, esta casa chorizo, esta casa que tiene una tipología súper tradicional en Latinoamérica, por cómo funciona la ley de India. El frente muy chiquitito, el fondo muy grande, había que de alguna forma captar la luz, si no nos asfixiábamos todos adentro, se daban estos huertos para un mínimo de autoproducción, hay todo un cuento, hay todo un relato, todo un discurso que podemos entender con esta casa. Elian llega, pinta la fachada de una cierta manera y queda la escoba. De repente todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo tiene algo para decir, todo lo que cada uno dice tiene valor, y tenemos esta tremenda discusión. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo nos hemos aproximado antes de la pintura de Elian a esta casa? ¿Existe ya esta casa en el registro colectivo? No lo sé, yo no soy de allá. Por ahí el hecho de que la haya pintado le hizo un favor, claro, hay un daño material, puede ser. De hecho, estoy bastante seguro que hay un daño material. Pero por ahí ese daño material es aceptable, una baja aceptable para que se haya salido en la palestra, haya aparecido de nuevo y haya generado esta discusión y haya hecho recordar a la gente que no son individuos aislados y que vivimos en un conjunto colectivo, porque compartimos esta memoria y le tocaste un recuerdo importante. No fue cualquier cosa. Un poco eso es lo que quería comentarles. Para mí el tema, como les digo, tiene que ver mucho con cómo yo construyo este discurso social, este relato, cómo la ciudad codifica el relato de los últimos 300 años. Por eso es tan terrible cuando perdemos algo. Porque no es como que lo podamos armar de nuevo y da lo mismo. O sea, los bienes culturales son bienes irrepetibles, son bienes únicos, son bienes de muy lenta generación. Y son bienes además que es casi imposible recuperar. En la mayoría de los casos. Lo que lo hace más terrible todavía es el hecho, por ejemplo, de que el tema patrimonial es una guerra perdida. Yo creo que aquí todos tenemos claro de que el tiempo no deja de pasar. Y tarde o temprano no va a haber forma de hacer nada. Así que tenemos nuevo patrimonio. Y vamos generando nuevas cosas para no perder la pega, no perder el trabajo. Pero un poco eso es lo que quería comentarles. Ah, no, esperen, un segundo, una cosa antes de eso. Eso no quiere decir que la decisión proyectual sea popular. Para algo aquí hay especialistas. Tenemos una sala llena de especialistas. Y son los especialistas los que tienen que ser sensibles y generar metodologías sensibles a este asunto. No se da por plebiscito. Porque si entregamos la ciudad al populismo, a eso no hacemos política. Bueno, eso. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, comentarios, amenazas, críticas. Pila. Y con la viaba que le estamos dando. Un segundo, Andrés, que con la viaba que le dimos al micrófono se quedó sin pilas. Te agradezco muchísimo tus palabras. Realmente me parece que abrió muchísimo el campo. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Gracias, Leo. Ahora sí. Bueno, preguntas. Allá, el compa.
Un segundito, Andrés. Andrés, Dime. ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Me encantó tu disertación, y cuando mencionabas el ejemplo de la Virgen, me hizo acordar una conversación en la que estaba, en donde había un restaurador de Perú que le tocó trabajar sobre un Cristo negro. Y él nos contaba que cuando tuvo que desarmarlo, pues eran varias partes, comenzó a indagar un poco en el objeto, y se dio cuenta que el Cristo era totalmente blanco y que lo negro era en realidad la suciedad que se le fue adhiriendo y se terminó por ser negro. A lo que la pregunta fue: ¿qué hiciste? ¿Lo limpiaste o lo dejaste? La pátina, la pátina. Claro. Entonces, con mucho criterio dijo: no, o sea, el Cristo es negro. Toda la gente lo conoce como el Cristo negro. O sea, limpiarlo sería el mayor de los crímenes, porque es lo que planteas vos. O sea, justamente la memoria colectiva dice que el Cristo es negro. Si lo limpian y le muestran un Cristo blanco, se pierde el Cristo en sí. Claro, llega este caballero que nadie conoce. Claro, aparece este caballero o esta señorita que nadie tiene idea. Y eso realmente es algo que es importante siempre tener presente, me parece. Y me encantó volver a presenciar la misma discusión, o el mismo planteo en realidad, sobre justamente qué es la memoria colectiva para una sociedad, y qué aporte puede tener el intervenir un objeto patrimonial, como en el caso de esta casa, que, como decís vos, más allá del debate, la intención justamente de la gente de esta casa fue darle un protagonismo en la sociedad que, sinceramente, como planteabas vos, no sé si esta casa, antes de ser el Centro Cultural España Córdoba, estaba en la memoria colectiva. No soy de acá de Córdoba, claro. Pudo haber sido una casa más de las tantas que hay, que tenía una linda fachada. Y eso es algo importante para debatir, y con las referencias que usabas vos, justamente es algo que se está planteando de debatirlo, y que necesita tener un poco más de foco en las discusiones futuras. Era eso nada más. Muchas gracias. Yo creo que de hecho es una especie de llamado de atención a hacernos cargo. Hacernos cargo nos incluye a todos los que estamos metidos de una u otra forma en esto, porque es muy cómodo quedarse con la academia, con lo que nos enseñaron de que cómo se toma el pincel, cuáles son los protocolos de seguridad y, como te digo, variable estética y variable histórica. Sí, pero hay que ir un poco más allá, porque además el patrimonio latinoamericano es un patrimonio complejo. No es tan simple. Hay muchísimos casos donde todavía la emocionalidad es muy dura, y donde la memoria es muy frágil también. El latinoamericano, por lo mismo, como tiene una renovación urbana tan rápida, le ha costado generar esta cosa como más ¿cómo se dice? Aprender más su medio. Los europeos, de hecho en la discusión los europeos ni siquiera se dan cuenta de esto, porque lo tienen mucho más por debajo, es un discurso que casi no se nota. Entonces claro, yo llegaba afuera, y me acuerdo estuve conversando con unos profesores en Portugal, y yo les comentaba algunas de estas cosas, y me decían, claro, oh sí, no te habías dado cuenta porque para ti es como tema superado. Ahora, el problema de eso es que muchos al mismo tiempo, al no darse cuenta, lo pasaban de lado. Pero hablar de memoria es hablar de patrimonio. Si el patrimonio, de nuevo, Mayral es muy importante. El patrimonio es una versión del pasado, es una versión específica, pero no es la única. Y hay muchísimas más versiones, hay muchísimos más relatos. Y hay relatos que derechamente como sociedad invisibilizamos y ocultamos y los callamos. ¿Y qué preferimos? ¿Encontrar un pasado, encontrarnos a nosotros como producto de un pasado más miserable y más peleado, o queremos un pasado de palacios y lores y héroes? Evidentemente nos gusta más la idea de descender de héroes. Claro. Pero eso, para mí cuando yo hablo de memoria estoy hablando de patrimonio. Ese es el patrimonio. Es nuestra memoria, es lo que nos hace ser nosotros. Me encanta. ¿Alguna otra pregunta?
la memoria también es un catálogo, también es relativa, en orden a los relevamientos que haga. Fíjate que si le preguntaba la memoria colectiva a los cordobeses sobre los topocayas, como están también en la idea, viste, que descendamos de los héroes calchaquíes, vinculan el pueblo de indios de la Toma a los calchaquíes, a la experiencia más potente en el prehispánico y no a la presencia de originarios que eran anteriores a los calchaquíes. Nadie sabe quiénes son esos. La pregunta que te quería hacer, ¿cuál es tu percepción y tu valoración del proceso del barrio de Yungay ahí en Valparaíso? El barrio de Yungay. En Santiago. En Santiago, sí. ¿En qué sentido? ¿La intervención a nivel de arquitectura, el impacto social que ha tenido, la respuesta que... El activo social y la recuperación de los derechos culturales. Uy, hablar de derechos culturales en Chile es delicado. Pero, a ver, a mí me parece que es una propuesta interesante. Se da hay que entender primero cómo se da este asunto. El barrio Yungay era un barrio que antiguamente era conocido como La Chimba. La Chimba era... como suena, más o menos, tiene esta connotación sumamente de clase baja, de clase trabajadora, que llegaba a otras partes de la ciudad a trabajar. Y genera una arquitectura tremendamente compacta, muy interesante, en donde son principalmente, bueno, ustedes tienen que conocerlo, en realidad es muy parecido a la Casa Chorizo, pero la compactación de la manzana es un poco mayor. Entonces yo genero varios recorridos, que generalmente eran públicos, los hago internos en la manzana. La manzana, la cuadra, no sé cómo le dicen en Argentina. Manzana. Manzana, ya, ok. Hay varios de estas cosas que son internas. Entonces yo tengo un montón de cuadros de manzana que funcionan tanto para afuera como para adentro. Lo que hace que la vida pública sea sumamente interesante. O sea, la vida social, perdón, sea sumamente interesante. Porque yo conozco a mi vecino me conoce, colgamos la ropa juntos, se da una vida. Los niños juegan todos juntos, se rompe el vidrio y todos los niñitos de la cuadra son culpables. En fin. Esa es un poco la lógica del barrio, para que se hagan una idea. Un barrio bien compacto, bien apretado, no demasiado grande, con casas en general muy de un piso, bastante humildes, con una arquitectura bastante cuidada. Es bien elegantito como hicieron estas construcciones. No todos los palacios, para mi gusto, son los palacios de los ricos. Estos son unos pequeños palacios bien interesantes. Bueno, dentro de eso, vivía la misma gente que ha vivido toda la vida. Ahí pasa lo mismo en el barrio Independencia, Santiago, varios otros barrios. Que es la casa, son muchas casas familiares, porque muchas fueron asignaciones obreras. Entonces es la casa que le dieron al tatarabuelo, y después vivió el tatarabuelo, después el bisabuelo, después el abuelo, después mi papá y ahora estoy yo. ¿Ya? Y era un barrio, como digo, muy dejado de lado. Santiago entra en un periodo de expansión muy grande, empieza a subir muchísimo el costo del suelo urbano, entonces, y aparte aparece una figura, esta cosa después del golpe militar, ya con un par de presidentes en democracia, empieza a aparecer una cosa que acá yo les digo los cuicos conscientes. Gente de clase muy alta que no tiene idea lo que pasa realmente en el mundo, pero ellos tienen conciencia social. Como tienen conciencia social, se van a vivir al medio del barrio. Pero se van a vivir todos juntos, porque obvio, no se van a juntar con los rotos tampoco. Entonces empiezan a llenar estos barrios, y como la mayoría de estos cuicos conscientes, como digo, son varios profesionales, varios han viajado, se dan cuenta del potencial que tiene este barrio, y principalmente tienen los recursos para hacer algo. Porque, como digo, era gente bastante humilde que vivía una vida muy apretada y muy entre ellos. Pero cuando llegan estas especies de invasores, que fue en su periodo la discusión, la gentrificación del barrio, se me están yendo los pobladores originales y me están llegando todo este conjunto de gente que no tiene nada que ver con lo que pasa acá. Pero esta gente, al tener los recursos, finalmente logra imponerse, y la discusión hoy en día es absolutamente otra, todos se olvidaron de la gentrificación. Y empieza con un movimiento cultural bien interesante, porque por ejemplo, yo como escultor, en realidad no tengo dinero para ir a vivir a Vitacura, uno de los barrios altos de Santiago, y tener los espacios que necesito para hacer mi trabajo. Entonces acá, por muchísimo menos dinero, me consigo un espacio importante, puedo meter todas mis cosas y además vivir ahí. Y cuando me doy cuenta que puedo, saco mi escultura a la calle, empiezo a vender y tengo mi galería, que no es mi taller solamente mi casa, también es mi galería. Y eso le pasó a ese, y al de al lado, y al de al lado, y al de al lado. Entonces hay un proceso que es como delicado, porque la ciudad avanza, como sea, la ciudad avanza. Y se van negociando distintos acuerdos para que la ciudad pueda seguir avanzando, más o menos, con el acuerdo de todas las partes. Y la situación actual del barrio Yungay es como un poco ese proceso de gentrificación bastante consolidado,
bastante terminado, bastante resuelto además, es como sí, esto se dio así. Y la poca gente que logró quedar en este momento puede vender su propiedad a precio de oro, que es lo que valoran. Ojo. Lo que valoran no es que todavía nos resistimos en nuestro barrio. No, la gran mayoría lo que valora es que puede vender un metro cuadrado carísimo. Y esta gente ha generado también a través de una idea muy particular de lo que es cultura, de lo que es arte, han empezado a generar un movimiento en este barrio, que finalmente ha reactivado la situación la situación de conservación del barrio, a nivel de espacio público. Una cosa que yo vi, por ejemplo, muy fuertemente, yo no había ido hace tiempo, y una de las cosas interesantes que vi ahora hace poco que estuve ahí, fue que el espacio público estaba muchísimo mejor cuidado. Y claro, el municipio tiene más entradas. Entonces, esto que antes se daba solamente a nivel interno, porque la vecina salía a barrer el patio de adentro, no barría la calle. Ahora sí, ahora se da que las calles están más cuidadas, las estructuras están mucho más consolidadas, yo tengo mejores niveles de arborización, pintura, asfaltado, alumbrado público, etc. Y eso se ha dado un poco gracias y a pesar de este proceso de gentrificación. Pero eso pasa en todos lados. Es como vengo a llegar a un caso que revisé ahora hace poquito, fue un caso en Brixton, donde había una serie en Londres, donde hubo una serie de manifestaciones justamente por el mismo tema de gentrificación. Estaban eliminando pequeños edificios sociales, de vivienda social, y lo estaban reemplazando por grandes departamentos súper caros. En un barrio que era tradicionalmente un barrio de inmigrantes, un barrio de hecho los ingleses lo decían así, el barrio de los negros. No se iba a meter ningún inglés allá. Y ahora salías el fin de semana y encontrabas a todos estos inglesillos de clase alta en los bares, en los cafés, y está en el mismo proceso. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿No? Tiene varias variables el barrio de Yungay porque es un barrio delicado. No, excelente, pues estamos en la prehistoria con el barrio Cronfus, nosotros acá tenemos una experiencia parecida, entonces va a ser bueno para que viajemos y conozcamos esto que estás planteando vos. Me gusta el enfoque. Pero el barrio de Yungay no es un buen ejemplo. Hay otro ejemplo que yo encuentro mucho más interesante. Por ejemplo, no sé si has estado alguna vez en Valparaíso. Varias veces, sí. Ya. Valparaíso tiene el Cerro Alegre y el Cerro Concepción. Todos conocen el Cerro Alegre y el Cerro Concepción porque tiene las casonas grandes, donde vivía la gente rica, embajadores, cónsules, etc. Y el discurso actualmente en Valparaíso, de todos los otros cerros, el Cerro Mariposa, por ejemplo, que está 2 cerros más al lado, o sea, muy cerca, es queremos generar una renovación urbana, queremos restaurar nuestro patrimonio, queremos conservar nuestra identidad, pero no queremos ser el Cerro Concepción. El barrio fundacional de Valparaíso, donde está la matriz y toda esa zona, el discurso es el mismo. Necesitamos inversión, necesitamos arreglar estas cosas, el mercado, la plaza, pero no queremos ser barrio Concepción. Es súper fuerte, porque se dieron cuenta que esa memoria de la que hablaba hace un rato, esa valoración, se las rompieron. Ya no es su barrio. Y lo que esta gente quiere, y lo tiene muy claro, es que ellos quieren que siga siendo su barrio. Y no tienen ninguna intención de vender caro. Muy bueno. ¿Alguna otra consulta, pregunta o comentario? Bueno, me parece, Andrés, que nos has dejado un poco boquiabiertos. Está buenísimo. Me alegro muchísimo de poder haberte escuchado y creo que es meterle mucho un espacio humano a estos oficios que tenemos. Bueno, los invito ahora a hacer una pausa. Vamos a ver cómo vamos a coordinar porque estamos como retrasados con 1 hora. ¿Sí? Bueno. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para Andrés. Gracias a todos. Y la próxima te vienes, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, ahora los invitamos a salir y ahí vamos a organizarnos, ¿sí?